Key Point 1. Desde el principio de los tiempos, el universo había guardado un secreto, una ley tácita que gobernaba las interacciones entre las incontables civilizaciones que poblaban la galaxia. Era una regla sencilla, pero de vital importancia, no despertar a la humanidad. La Tierra, un pequeño planeta azul perdido en la inmensidad del cosmos, era observado con cautela desde las sombras. Existían miríadas de razas, algunas benevolentes, otras depredadoras, y todas conocían el potencial latente que dormía en el corazón de los humanos. Eran una especie joven, impulsiva, con una capacidad asombrosa para la innovación y la destrucción. Su historia, corta pero intensa, estaba marcada por guerras, descubrimientos y una constante búsqueda de respuestas. El universo sabía que, una vez que los humanos despertaran a la realidad de su existencia en un cosmos vasto y peligroso, nada volvería a ser igual. Su curiosidad insaciable, combinada con su ambición desmedida, los convertiría en una fuerza imparable, capaz de alterar el equilibrio cósmico. Algunos temían su potencial para la conquista, otros admiraban su espíritu indomable, pero todos coincidían en que era mejor dejarlos en su ignorancia, protegidos por la barrera del desconocimiento. Civilizaciones enteras habían evolucionado siguiendo este precepto, evitando cualquier contacto directo que pudiera alertar a la humanidad sobre la existencia de vida extraterrestre. Satélites espías orbitaban alrededor de la Tierra, analizando sus transmisiones de radio, sus emisiones de televisión, sus incipientes exploraciones espaciales. Se estudiaba su cultura, su tecnología, su psicología, todo ello desde una distancia segura, con el único propósito de asegurar que la regla sagrada no fuera violada. Pero el universo, en su infinita complejidad, a veces juega malas pasadas. Un pequeño error, una chispa de curiosidad, una ambición desmedida, cualquier cosa podía romper el delicado equilibrio y despertar a los humanos a la verdad. Y ese día, inevitablemente, llegó. La regla se rompió, el secreto se reveló, y el universo contuvo el aliento, esperando las consecuencias. La Tierra, ajena al drama cósmico que se avecinaba, continuaba girando, ignorante de que su despertar estaba a punto de comenzar. Key Point 2. El siglo XXII había traído consigo una era de prosperidad y avance tecnológico sin precedentes para la humanidad. Las ciudades se alzaban hacia el cielo, estructuras imponentes de acero y cristal, alimentadas por energías renovables y conectadas por redes de transporte ultrarrápidas. La medicina había erradicado enfermedades que durante siglos habían diezmado a la población y la esperanza de vida se había extendido considerablemente. La exploración espacial, aunque aún en sus primeras etapas, había logrado establecer colonias mineras en la Luna y Marte, y se soñaba con alcanzar las estrellas. La inteligencia artificial había permeado todos los aspectos de la vida cotidiana, facilitando tareas, optimizando procesos y liberando a los humanos de trabajos repetitivos. La realidad virtual ofrecía experiencias inmersivas e ilimitadas, permitiendo a las personas explorar mundos imaginarios y vivir aventuras sin salir de casa. La comunicación era instantánea y global, conectando a individuos de todos los rincones del planeta en una red de información y conocimiento compartido. Sin embargo, en medio de este torbellino de progreso, la humanidad permanecía peligrosamente ingenua ante los verdaderos peligros que acechaban en el cosmos. En su ensimismamiento tecnológico, había olvidado las lecciones del pasado, las advertencias sobre la fragilidad de la paz y la importancia de la vigilancia. Su optimismo desmedido los había cegado ante la posibilidad de que no estuvieran solos en el universo, y que algunas de esas posibles compañías no tuvieran intenciones amigables. Los gobiernos, preocupados por mantener la estabilidad interna y el crecimiento económico, habían reducido la inversión en defensa y seguridad espacial, confiando en que las leyes de la física y las vastas distancias cósmicas los protegerían de cualquier amenaza externa. La población, absorta en sus vidas virtuales y sus preocupaciones inmediatas, no prestaba atención a las advertencias de los pocos científicos y visionarios que alertaban sobre los riesgos de la complacencia. Así, mientras el universo contenía el aliento ante la ruptura de la regla sagrada, la humanidad, inconsciente del peligro inminente, continuaba su camino, confiada en su superioridad tecnológica y su invulnerabilidad. Celebraban sus logros, ignorando que su propio éxito los había convertido en un objetivo apetecible para fuerzas mucho más poderosas que ellos.
La ingenuidad humana, en su máxima expresión, se convertiría en su mayor debilidad. Key Point 3. El silencio universal, ese manto de quietud cósmica que había protegido a la Tierra durante eones, fue abruptamente interrumpido. No fue un meteorito impactando contra un planeta lejano, ni la explosión de una supernova distante. Fue algo mucho más significativo, algo que resonó en los oídos de los astrónomos y científicos de todo el mundo, una señal. Procedente de una estrella lejana, a miles de años luz de distancia, llegó un mensaje. No era un ruido blanco aleatorio, ni una interferencia cósmica. Era una secuencia compleja, organizada, que parecía diseñada para ser detectada e interpretada. El mensaje, en sí mismo, era indescifrable. Patrones geométricos, series numéricas aparentemente aleatorias, pulsos de energía modulada que no se correspondían con ninguna lengua o código conocido. Su origen exacto era desconocido, aunque las primeras mediciones apuntaban hacia una estrella en la constelación de Centauro, una enana roja poco llamativa que hasta entonces no había despertado el interés de la comunidad científica. La señal era débil, pero persistente, como un susurro insistente que se negaba a ser ignorado. El descubrimiento provocó una conmoción en la comunidad científica. Después de siglos de búsqueda de vida extraterrestre, parecía que finalmente habían encontrado algo. Pero la emoción inicial pronto dio paso a la cautela y la incertidumbre. ¿Quiénes eran los que enviaban el mensaje? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Era una invitación a la comunicación o una advertencia? La señal, al romper el silencio universal, había violado la antigua regla que protegía a la Tierra. Las civilizaciones que observaban desde las sombras, ahora más atentas que nunca, comprendieron que el despertar de la humanidad era inevitable. La ingenuidad del siglo XXII pronto se enfrentaría a la dura realidad del cosmos. Los satélites espías, antes dedicados a monitorear las actividades terrestres, ahora apuntaban sus antenas hacia la estrella lejana, intentando descifrar el misterio del mensaje. El universo, en su inmensidad, aguardaba la respuesta de la humanidad, consciente de que la decisión que tomaran en los próximos días podría determinar el destino de su especie. La era de la inocencia había terminado. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, por aterradora que fuera. Key Point 4. La recepción de la señal alienígena desató un acalorado debate en la comunidad científica y política mundial. La pregunta central era simple, pero sus implicaciones eran profundas: ¿debíamos responder al mensaje, o debíamos permanecer en silencio? El bando a favor de responder argumentaba que la curiosidad científica era un motor fundamental del progreso humano. Ignorar una oportunidad tan única de establecer contacto con otra civilización sería un acto de negligencia imperdonable. Además, sostenían, el hecho de que la señal hubiera llegado hasta nosotros indicaba que la civilización emisora poseía una tecnología muy superior a la nuestra, y que por lo tanto, era poco probable que pudieran ser engañados sobre nuestra existencia. Responder, según esta perspectiva, era un acto de valentía y una muestra de nuestra disposición a participar en la comunidad cósmica. El bando en contra, por su parte, advertía sobre los peligros de revelar nuestra existencia a una civilización desconocida. Argumentaban que el universo era un lugar peligroso, lleno de depredadores cósmicos que podrían ver a la Tierra como un recurso valioso o una amenaza potencial. Responder al mensaje, según esta visión, era como gritar en un bosque oscuro, atrayendo la atención de seres que podrían no tener buenas intenciones. Citaban la antigua regla universal como prueba de que otras civilizaciones conocían los riesgos de contactar con la humanidad y que su silencio era una forma de protección. El debate se extendió a todos los niveles de la sociedad. Filósofos, sociólogos, líderes religiosos y ciudadanos comunes opinaban sobre el tema, divididos entre la esperanza y el temor. Los medios de comunicación alimentaban la controversia, presentando escenarios apocalípticos y utópicos por igual. La humanidad, por primera vez en su historia, se enfrentaba a una decisión que podría determinar su destino. Los gobiernos, presionados por la opinión pública y divididos internamente, convocaron comités de expertos para analizar los riesgos y beneficios de cada opción. Se consultaron a historiadores, estrategas militares, expertos en inteligencia artificial y lingüistas, buscando respuestas a preguntas que nunca antes se habían planteado.
La incertidumbre era palpable, y el tiempo apremiaba. La señal seguía llegando, persistente, recordándonos que no estábamos solos en el universo, y que debíamos tomar una decisión. Keypoint 5, mientras el mundo debatía acaloradamente, un pequeño grupo de científicos, frustrados por la indecisión y convencidos de la necesidad de actuar, tomó una decisión audaz. Responderían al mensaje en secreto. No estaban dispuestos a esperar a que los políticos y los burócratas llegaran a un consenso, temiendo que la oportunidad se perdiera para siempre. Este grupo, liderado por la doctora Elara Reyes, una brillante astrofísica con una reputación de rebeldía y una pasión inquebrantable por la exploración espacial, reunió a un equipo de expertos de diversas disciplinas, lingüistas, matemáticos, ingenieros de comunicaciones y especialistas en inteligencia artificial. Trabajando en la clandestinidad, financiados con fondos propios y donaciones anónimas, establecieron una base de operaciones secreta en un observatorio abandonado en las montañas de Atacama, en Chile. Elara creía firmemente que el riesgo de no responder era mayor que el de responder. El universo no espera, solía decir a su equipo. Si queremos ser parte de la conversación, debemos tomar la iniciativa. Sabía que estaban desafiando la autoridad y arriesgando sus carreras, incluso su libertad, pero estaba convencida de que era lo correcto. Utilizando equipos de comunicación de última generación, modificados y mejorados por sus propios ingenieros, comenzaron a analizar el mensaje alienígena, buscando patrones y estructuras que pudieran revelar su significado. Pasaron semanas, meses, trabajando incansablemente, descifrando códigos, probando hipótesis y compartiendo ideas. Finalmente, lograron un avance. Descubrieron que el mensaje estaba codificado utilizando un sistema matemático basado en números primos, una forma de comunicación universal que podría ser entendida por cualquier civilización avanzada. Con este conocimiento, comenzaron a construir su propia respuesta, un mensaje simple pero conciso que transmitiera la esencia de la humanidad, nuestra historia, nuestra cultura, nuestros valores y nuestras esperanzas. Sabían que estaban jugando con fuego, que su acción podría tener consecuencias impredecibles. Pero estaban dispuestos a asumir el riesgo, impulsados por la curiosidad, la ambición y la convicción de que la humanidad tenía un lugar en el universo. El mensaje estaba listo. Elara dio la orden. La señal fue enviada. El silencio universal, una vez más, fue roto. Keypoint 6, la espera fue tensa. El equipo de Elara, agotado pero expectante, monitoreaba constantemente las frecuencias de radio, buscando cualquier señal de respuesta. Los días se convirtieron en semanas, y la esperanza comenzó a desvanecerse. Algunos empezaron a dudar de su decisión, preguntándose si habían cometido un error fatal. Entonces, sucedió. No fue una señal de radio, ni un mensaje codificado. Fue algo mucho más tangible, algo que nadie podía ignorar. Las alarmas de los observatorios de todo el mundo comenzaron a sonar al unísono, indicando la detección de objetos no identificados acercándose a la Tierra a velocidades increíbles. Al principio, se pensó en una lluvia de meteoritos o en un fallo en los sistemas de detección. Pero pronto quedó claro que se trataba de algo mucho más extraordinario. A través de los telescopios, se podían ver claramente naves espaciales. No pequeñas ondas de exploración, sino naves gigantescas, de proporciones inimaginables, que eclipsaban a cualquier construcción humana jamás creada. Una flota. Una flota de naves alienígenas apareció repentinamente en órbita terrestre, rompiendo la paz del cielo nocturno. Las naves, de formas geométricas complejas y colores metálicos brillantes, se movían con una elegancia silenciosa, como si danzaran en el vacío. Su presencia era imponente, casi divina. El pánico se apoderó del mundo. Los gobiernos, antes divididos sobre la cuestión del contacto extraterrestre, ahora estaban unidos por el miedo. Se declararon estados de emergencia, se movilizaron ejércitos, se activaron sistemas de defensa. La humanidad, de repente, se enfrentaba a una realidad para la que no estaba preparada. Elara y su equipo, observando la flota desde su base secreta, sintieron una mezcla de temor y asombro. Habían logrado su objetivo, habían establecido contacto. Pero las consecuencias de su acción eran ahora innegables.
Habían despertado algo mucho más grande y poderoso de lo que jamás habían imaginado. El silencio universal había sido reemplazado por la presencia imponente de una flota alienígena. El destino de la Tierra y de la humanidad pendía de un hilo. ¿Eran visitantes pacíficos o invasores hostiles? La respuesta, pronto, sería revelada. Keypoint 7, después de un periodo de silencio inquietante, durante el cual la flota alienígena permaneció inmóvil en órbita, las naves comenzaron a emitir señales de comunicación. Utilizando una forma de lenguaje universal basada en matemáticas y patrones visuales, lograron establecer contacto con la Tierra. Los alienígenas se identificaron como los argonianos, una civilización antigua y avanzada proveniente de una galaxia lejana. En su primer mensaje, se presentaron como protectores de la humanidad, afirmando que habían estado observando a la Tierra durante siglos y que estaban preocupados por nuestro desarrollo caótico y nuestra vulnerabilidad ante las amenazas cósmicas. Prometieron compartir su tecnología y conocimiento para ayudarnos a superar nuestros problemas, erradicar la pobreza, curar las enfermedades y alcanzar un nuevo nivel de prosperidad y paz. Ofrecieron su guía para navegar por los peligros del universo y protegernos de otras civilizaciones hostiles. El mundo, aliviado y esperanzado, acogió con entusiasmo la llegada de los argonianos. Los gobiernos, cautelosos pero optimistas, establecieron canales de comunicación formales con los alienígenas, iniciando negociaciones sobre la transferencia de tecnología y la cooperación en diversos campos. El Ara y su equipo, aunque inicialmente escépticos, también se sintieron aliviados al ver que los argonianos no parecían ser invasores hostiles. Sin embargo, el Ara mantuvo sus reservas, intuyendo que algo no encajaba en la narrativa de los protectores. Su instinto le decía que debían ser cautelosos y no confiar ciegamente en las promesas alienígenas. A medida que los argonianos comenzaban a compartir su tecnología, el mundo experimentó una transformación radical. Se introdujeron nuevas fuentes de energía limpia e ilimitada, se desarrollaron nuevos sistemas de transporte ultrarrápidos y se crearon curas milagrosas para enfermedades incurables. La vida en la Tierra mejoró drásticamente, y la humanidad parecía estar al borde de una nueva era dorada. Pero, ¿a qué precio? El Ara, observando de cerca los acontecimientos, comenzó a notar patrones inquietantes. La tecnología sargoniana, aunque beneficiosa, parecía tener un impacto sutil pero significativo en el medio ambiente y en la sociedad humana. Los recursos naturales comenzaban a escasear, las culturas locales se desvanecían bajo la influencia de los valores argonianos, y una creciente dependencia de la tecnología alienígena amenazaba con socavar la independencia y la creatividad humanas. El Ara estaba convencida de que los argonianos no eran lo que decían ser. La pregunta era, ¿cuáles eran sus verdaderas intenciones? Keypoint 8, la protección de los argonianos pronto reveló su verdadera naturaleza. Tras las promesas de prosperidad y paz, se escondía un astuto plan de explotación. A medida que la humanidad se volvía cada vez más dependiente de la tecnología alienígena, los argonianos comenzaron a exigir un precio, recursos naturales. Al principio, las demandas eran modestas: minerales raros, elementos químicos específicos, materias primas que se encontraban en abundancia en la Tierra. Los gobiernos, cegados por los beneficios de la tecnología sargoniana, accedieron fácilmente a las peticiones, justificando la entrega de recursos como una forma de cooperación internacional y desarrollo sostenible. Sin embargo, con el tiempo, las demandas se volvieron más exigentes y los recursos solicitados más valiosos. Los argonianos comenzaron a exigir grandes cantidades de agua dulce, tierras fértiles, combustibles fósiles e incluso organismos genéticamente modificados. La Tierra, antes un planeta próspero y abundante, comenzó a ser despojada de sus riquezas. El Ara, junto con su equipo, investigó a fondo las actividades de los argonianos, descubriendo pruebas irrefutables de su engaño. Descubrieron que los alienígenas no eran protectores, sino colonizadores, que buscaban explotar los recursos de la Tierra para satisfacer sus propias necesidades. La tecnología que ofrecían no era un regalo altruista, sino una herramienta para controlar y manipular a la humanidad. La doctora Reyes intentó alertar a los gobiernos y a la opinión pública sobre sus descubrimientos, pero fue silenciada y desacreditada.
Los argonianos, utilizando su influencia y su tecnología avanzada, controlaban los medios de comunicación y la información, propagando una narrativa de paz y cooperación que ocultaba sus verdaderas intenciones. El Ara y su equipo se vieron obligados a operar en la clandestinidad, buscando pruebas y aliados que pudieran ayudarles a exponer la verdad y a liberar a la humanidad del yugo sargoniano. Sabían que estaban luchando contra un enemigo poderoso y astuto, pero estaban decididos a no rendirse. La supervivencia de la Tierra y de la humanidad dependía de ello. La ingenuidad del siglo XXII había llegado a su fin. Había llegado el momento de despertar y luchar por su libertad. Keypoint 9, la verdad era aún más oscura de lo que el Ara y su equipo habían imaginado. No solo los argonianos estaban explotando los recursos naturales de la Tierra, sino que también estaban esclavizando a la humanidad. Utilizando tecnología de control mental sutil, los argonianos estaban manipulando a la población, suprimiendo su capacidad de pensamiento crítico y convirtiéndolos en dóciles trabajadores al servicio de sus amos alienígenas. La dependencia de la tecnología sargoniana, combinada con la propaganda constante, había creado una sociedad sumisa y complaciente, incapaz de cuestionar la autoridad o resistir la opresión. El Ara descubrió que los argonianos estaban estableciendo centros de reeducación en todo el mundo, donde los individuos considerados problemáticos o rebeldes eran sometidos al lavado de cerebro y convertidos en agentes leales al régimen alienígena. Estos agentes, a su vez, eran utilizados para infiltrarse en organizaciones de resistencia y delatar a sus miembros. La explotación laboral era brutal. Los humanos eran obligados a trabajar en condiciones inhumanas en las minas, en las fábricas y en las plantaciones, extrayendo recursos para los argonianos sin recibir nada a cambio. Muchos morían de agotamiento, enfermedad o accidentes, sin que nadie se preocupara por su destino. El Ara y su equipo lograron rescatar a algunos de los esclavos, proporcionándoles refugio y atención médica. Los testimonios de los supervivientes eran desgarradores, revelando la crueldad y la inhumanidad de los argonianos. Estos testimonios, grabados y documentados, se convirtieron en la prueba irrefutable del horror que se estaba viviendo en la Tierra. Con esta evidencia en su poder, el Ara y su equipo decidieron que era hora de actuar. Sabían que no podían derrotar a los argonianos solos, pero creían que podían despertar a la humanidad de su letargo y encender la llama de la rebelión. Su plan era arriesgado y desesperado, pero era la única esperanza que quedaba. Debían encontrar una manera de romper el control mental de los argonianos y revelar la verdad al mundo. La lucha por la libertad había comenzado. Keypoint 10, la chispa de la rebelión se encendió en el corazón de la juventud. Jóvenes, nacidos y criados bajo el dominio sargoniano, pero no completamente doblegados por su control mental, comenzaron a cuestionar la realidad que los rodeaba. Criados con la tecnología sargoniana, eran paradójicamente los más capaces de entender sus debilidades y vulnerabilidades. Liderados por un grupo de amigos, Lena, Kai, Mateo y Sofía, estos jóvenes comenzaron a comunicarse en secreto a través de redes clandestinas, compartiendo información y experiencias que contradecían la narrativa oficial de los argonianos. Lena, una hacker informática brillante, descifró los algoritmos de control mental, encontrando formas de mitigar sus efectos. Kai, un experto en electrónica, construyó dispositivos improvisados para bloquear las señales argonianas. Mateo, un carismático orador, inspiró a otros a unirse a la causa. Y Sofía, una estratega nata, organizó las operaciones de la resistencia. Su primera acción fue liberar a los esclavos de los centros de reeducación. Utilizando el conocimiento de Lena sobre los sistemas de seguridad sargonianos, lograron infiltrarse en las instalaciones y desactivar los campos de fuerza que mantenían cautivos a los prisioneros. Los esclavos liberados, ahora conscientes de la verdad, se unieron a la resistencia, aportando su experiencia y su determinación. La rebelión se extendió rápidamente por todo el mundo. Células de resistencia se formaron en las ciudades, en los pueblos y en las zonas rurales. Los jóvenes utilizaban su conocimiento de la tecnología sargoniana para sabotear sus operaciones, interrumpir sus comunicaciones y robar sus recursos. El Ara y su equipo, al enterarse de la rebelión, se pusieron en contacto con los jóvenes, ofreciéndoles su apoyo y su experiencia.
Trabajando juntos, desarrollaron estrategias para resistir la opresión sargoniana y liberar a la humanidad. Sabían que la lucha sería larga y difícil, pero estaban convencidos de que, unidos, podían lograr la victoria. La humanidad, finalmente, estaba despertando. La ingenuidad del siglo XXII estaba dando paso a la determinación y la valentía. La lucha por la libertad había comenzado. Los jóvenes, liderando la carga, demostraron al universo que, incluso bajo la opresión más severa, el espíritu humano nunca puede ser completamente extinguido. Key Point 11, la batalla por la Tierra había comenzado. La resistencia humana, armada con tecnología improvisada y una determinación inquebrantable, se enfrentó a la superioridad tecnológica de los argonianos. Era una lucha desigual, pero la humanidad no estaba dispuesta a rendirse. Lena y su equipo desarrollaron armas basadas en la tecnología sargoniana robada y modificada. Crearon disruptores de energía que podían inutilizar los drones de vigilancia alienígenas, cañones electromagnéticos que podían dañar sus vehículos blindados y virus informáticos que podían infectar sus sistemas de comunicación. Kay y sus ingenieros construyeron escudos protectores que podían bloquear las señales de control mental de los argonianos, permitiendo a la resistencia luchar sin ser manipulados. También desarrollaron vehículos de transporte subterráneos para moverse sin ser detectados por los sensores alienígenas. Mateo y sus oradores recorrieron el mundo, inspirando a la gente a unirse a la resistencia y a luchar por su libertad. Organizaron manifestaciones pacíficas, actos de sabotaje y ataques armados contra las fuerzas argonianas. Elara y su equipo aportaron su conocimiento científico y su experiencia estratégica, coordinando las operaciones de la resistencia y proporcionando información valiosa sobre las debilidades de los argonianos. La batalla se libró en las ciudades, en los campos y en el cielo. Los humanos, utilizando tácticas de guerrilla y aprovechando su conocimiento del terreno, lograron infligir importantes pérdidas a los argonianos. Destruyeron sus bases, sabotearon sus líneas de suministro y liberaron a miles de esclavos. Pero los argonianos eran poderosos y despiadados. Respondieron a la resistencia con fuerza bruta, utilizando su tecnología avanzada para destruir ciudades, reprimir manifestaciones y cazar a los líderes rebeldes. La tierra se convirtió en un campo de batalla, devastado por la guerra y la opresión. A pesar de la superioridad tecnológica de los argonianos, la resistencia humana no se rindió. Lucharon con valentía y determinación, demostrando al universo que la libertad es un valor por el que vale la pena luchar, incluso si eso significa enfrentarse a la muerte. La batalla por la Tierra estaba lejos de terminar, pero la humanidad había demostrado que no se dejaría esclavizar sin luchar. El universo, observando la valentía de los humanos, comenzaba a preguntarse si la antigua regla de no contacto había sido un error. Key Point 12, en medio de la devastación y la desesperación, un rayo de esperanza surgió de un descubrimiento crucial. Lena, analizando los sistemas energéticos argonianos, descubrió su debilidad, su total dependencia de una forma de energía específica, conocida como Ethereum. El Ethereum era un elemento raro y exótico, que no se encontraba de forma natural en la Tierra. Los argonianos lo importaban de su planeta natal, a través de una red de portales interdimensionales. Sin Ethereum, su tecnología fallaría, sus armas se volverían inútiles y sus escudos protectores se desvanecerían. Este descubrimiento cambió el curso de la guerra. Elara y su equipo, junto con los jóvenes líderes de la resistencia, elaboraron un plan para cortar el suministro de Ethereum a los argonianos. Sabían que sería una tarea peligrosa y difícil, pero era su única oportunidad de derrotar a los invasores. El plan consistía en infiltrarse en los centros de distribución de Ethereum, sabotear los portales interdimensionales y destruir las naves de transportes argonianas. Lena y su equipo desarrollaron dispositivos que podían interferir con los campos de energía de los portales, cerrándolos temporalmente. Kay y sus ingenieros construyeron bombas de pulso electromagnético que podían inutilizar las naves de transportes argonianas. La resistencia lanzó una serie de ataques coordinados contra los centros de distribución de Ethereum en todo el mundo. Los jóvenes lucharon con valentía y determinación, superando las defensas argonianas y Sabot. Key Point 13, el plan final era audaz y arriesgado,
usar la propia tecnología sargoniana para cortar su suministro de energía. Lena descubrió un punto débil en el sistema de portales interdimensionales, un protocolo de seguridad que permitía a una nave sargoniana autorizada cerrar todos los portales a la vez en caso de emergencia. Elara y su equipo capturaron una nave de transporte sargoniana y, con la ayuda de Lena, lograron descifrar los códigos de autorización. Ahora tenían la capacidad de cerrar todos los portales interdimensionales y dejar a los argonianos varados en la Tierra, sin acceso a su preciado Ethereum. Pero para llevar a cabo el plan, necesitaban llegar al portal principal, ubicado en la base sargoniana más fortificada de la Tierra, situada en el corazón de las montañas del Himalaya. Era una misión suicida, pero era su única esperanza. Un equipo de voluntarios, liderados por Lena, Kai, Mateo y Sofía, se preparó para la infiltración. Utilizando la nave capturada, se hicieron pasar por una nave de transporte sargoniana que transportaba Ethereum. Lograron pasar los controles de seguridad iniciales, pero sabían que su tapadera no duraría mucho. Al llegar a la base sargoniana, se encontraron con una resistencia feroz. Los argonianos, alertados por la presencia de intrusos, lanzaron un ataque masivo. Los jóvenes lucharon con valentía, utilizando sus armas improvisadas y su conocimiento de la tecnología sargoniana para abrirse camino a través de las defensas enemigas. Lena, mientras tanto, se dirigió al centro de control del portal. Conectó su dispositivo al sistema sargoniano e introdujo los códigos de autorización. El sistema comenzó a cerrarse, portal por portal, dejando a los argonianos sin energía. Pero los argonianos no se rindieron fácilmente. Lanzaron un último ataque desesperado, intentando detener a Lena antes de que pudiera completar su misión. En medio del caos y la destrucción, Lena logró activar el protocolo de cierre total. Todos los portales interdimensionales se cerraron al mismo tiempo, dejando a los argonianos varados en la Tierra. La batalla por la Tierra había llegado a su fin. Keypoint 14, la victoria fue agridulce. Los argonianos, sin acceso a su Ethereum, fueron derrotados. Su tecnología falló, sus armas se volvieron inútiles y sus escudos protectores se desvanecieron. Los humanos, ahora liberados del control mental y armados con su determinación, los superaron en número y los obligaron a rendirse. Pero la Tierra había pagado un precio terrible. La guerra contra los argonianos había devastado el planeta. Las ciudades estaban en ruinas, los campos estaban contaminados y la población había sido diezmada. Millones de personas habían muerto, y los supervivientes enfrentaban un futuro incierto. Elara, Lena, Kai, Mateo y Sofía, ahora convertidos en héroes, contemplaron la devastación con tristeza y pesar. Habían liberado a la humanidad, pero a un costo enorme. La ingenuidad del siglo XXII había sido reemplazada por la dura realidad de un mundo en ruinas. Los argonianos restantes, despojados de su poder y su tecnología, fueron encarcelados en campos de prisioneros. Su destino final quedó en manos de la humanidad, dividida entre el deseo de venganza y la necesidad de reconstruir. Elara abogó por la clemencia, argumentando que la venganza no traería la paz. Propuso utilizar la tecnología sargoniana restante para limpiar el planeta, reconstruir las ciudades y curar a los enfermos. También propuso establecer un programa de intercambio cultural y científico con los argonianos, con la esperanza de aprender de sus errores y evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. Pero muchos no estaban de acuerdo. Querían castigar a los argonianos por sus crímenes y asegurarse de que nunca más pudieran amenazar a la Tierra. El debate sobre el destino de los argonianos dividió a la sociedad y amenazó con socavar la paz recién adquirida. La victoria había sido ganada, pero la lucha por el futuro apenas comenzaba. Keypoint 15, la reconstrucción fue un proceso largo y arduo. La humanidad, unida por el dolor y la determinación, trabajó incansablemente para limpiar el planeta, reconstruir las ciudades y restaurar el equilibrio ecológico. La tecnología sargoniana restante, utilizada con sabiduría y cautela, ayudó a acelerar el proceso. El destino de los argonianos se decidió finalmente. Siguiendo el consejo de Elara, la humanidad optó por la clemencia en lugar de la venganza. Los argonianos fueron liberados de sus campos de prisioneros y se les ofreció la oportunidad de integrarse en la sociedad humana.
Algunos aceptaron la oferta, mientras que otros prefirieron vivir en comunidades separadas, manteniendo sus propias costumbres y tradiciones. Se estableció un programa de intercambio cultural y científico entre humanos y sargonianos, con el objetivo de promover el entendimiento mutuo y evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. Los jóvenes, liderados por Lena, Kai, Mateo y Sofía, jugaron un papel crucial en este programa, fomentando la amistad y la cooperación entre las dos especies. La humanidad aprendió una lección valiosa. La ingenuidad del siglo XXII había sido reemplazada por la sabiduría y la cautela. Se dieron cuenta de que no estaban solos en el universo, y que el contacto con otras civilizaciones podía ser tanto una bendición como una maldición. Se invirtió fuertemente en defensa espacial y seguridad planetaria, con el objetivo de proteger a la Tierra de futuras amenazas. Se estableció una flota espacial internacional, encargada de monitorear el espacio y responder a cualquier señal de peligro. La Tierra, aunque marcada por la guerra, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. La humanidad, habiendo superado la adversidad, se preparó para un futuro incierto en un universo peligroso, pero con la confianza de que, unida y vigilante, podría enfrentar cualquier desafío que se le presentara. El universo, observando a la humanidad, comprendió que la regla de no contacto había sido rota por una razón. Los humanos, con sus defectos y virtudes, su ingenuidad y su valentía, eran una fuerza a tener en cuenta. El despertar de la humanidad había cambiado el equilibrio cósmico para siempre.